Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos y bienvenidos a una nueva entrega de 3 tonterías que mucha gente no sabía hacer. Si os gusta esta serie, quedaros porque el vídeo comienza. La primera tontería que mucha gente no sabe hacer es afilar un cuchillo. Aquí tenemos un cuchillo de cocina normal y corriente que no es capaz ni de cortar una hoja de papel. Está totalmente desafilado, o sea que es un cuchillo inservible. Para afilarlo tenemos piedras de afilar que son muy buenas, pero son caras y en algunos sitios hasta difíciles de conseguir. Así que vamos a ir a la opción casera. Papel de lija, 90 céntimos, 5 hojas. Más barato imposible. El grano tiene que ser bien fino. Y un trozo de madera, un listón, viene perfecto. Y ya está, ya tenemos todo. Así que cortaremos a la medida que corresponda. Cada listón pues será de unas dimensiones. Pues nada, un trocito de lija y abrazamos el listón con el trocito que acabamos de recortar. Una vez que esté ya todo en el sitio fijado, pues teóricamente podríamos comenzar a lijar. Lo que pasa, al estar seca la lija, pues no resbala bien el cuchillo. Para ello vamos a usar un aceite muy fino y el WD-40 para esto es de los mejores. Así que ponemos generosamente en toda la parte superior del papel de lija y ahí veremos cómo ya ha quedado con brillo. Y ahora sí que vamos a notar una diferencia alucinante, porque el cuchillo ahora sí que se desliza de una manera continua y sin tirones, y eso produce pues que el filo sea óptimo. Vamos, que se haya quedado como en un principio, como cuando lo compramos y salió de la tienda. De hecho, vamos a hacer ahí el test con una hoja de papel y ahora sí que vamos a ver que, bueno, ahora sí que podemos ir ahí a despiezar un pollo, a cortar un filetito o una rodaja de pan, ya que hemos revivido el cuchillo. Otra cosa que vamos a aprender a hacer es un ambientador de aceites aromáticos. Para ello, una lata de refresco que tenemos que vaciar evidentemente, así que no tenemos que beber su contenido. Para esto no va a haber problemas seguro. Y luego quitamos la anilla de la parte superior. Si queda el trocito este, pues nada, también lo quitamos. Tiene que quedar totalmente lisa. Y ahora vamos a hacer la ventanita por donde se introducirá la vela, pero mirar el cuenco que queda arriba, esa es la parte, digamos, hay que darle la vuelta a la lata. Ahí marcamos la ventanita para que la vela entre perfectamente y con una cuchilla, cúter o similar y con mucho cuidado hacemos el recorte. Y luego tendremos que ensancharlo en la parte superior porque habrá que introducir o dejar un hueco para introducir el mechero o el encendedor para encender la vela. Ahora vamos a lijar los bordes de los cortes para evitar cortes o dañarnos al meter y al sacar la vela. Aquí la tenemos, vemos que entra perfectamente y hay hueco de sobra para meter el mechero. Ya lo tenemos terminado, así que ponemos agua en la parte superior y nos queda poner el aceite aromático. Aquí tenemos bastantes y voy a elegir el de anís, porque bueno, es el que más me gusta, así que el resto lo reservamos para otro momento. Ahora simplemente tenemos que poner 10 gotitas de aceite aromático en el agua y ya está, no hay más. ¿Por qué 10 gotitas? Porque si ponemos más va a oler demasiado y si ponemos menos casi no va a oler. Yo aconsejo 10 gotitas. Y una vez que encendamos la vela, el calor de la llama hará que el agua se evapore, dejando ese olorcito al aceite que hayamos elegido en toda la habitación. Y vamos con la tercera cosa que la gente no sabe hacer, que son copias exactas de objetos, por ejemplo monedas. Aquí tenemos una moneda de 500 pesos chilenos y con una hoja de papel y con un lápiz le vamos dando y hacemos su imagen. Es una imagen exacta, es como si fuera una fotografía o una imagen escaneada. Aquí tenemos pues todas las monedas que tenía por casa de Chile y lo mismo se puede hacer con llaves. Aquí tenemos una cerradura con una llave, pues vamos a intentar replicarla, hacer una copia, pero primero tendremos que hacer su imagen en papel. Pues la misma técnica que hemos usado con las monedas es la que usamos. Ponemos ahí la hojita, vamos pasando el lápiz hasta tener todo el contorno de la llave. Una vez que tengamos todo, verificamos que realmente es correcto, los dientes coinciden, perfecto. Pues ahora tendremos que cortar con unas tijeras el papelito, un trocito, y esto lo tenemos que pegar en una plancha metálica. Por ejemplo, el aluminio de una lata de refresco pues viene perfecto. Lo vamos a pegar con pegamento de barra ahí generosamente para que se quede bien pegado, porque ahora tendremos que cortarlo con unas tijeritas chiquititas
porque tiene que ser muy preciso. Cada diente tiene que estar a la altura exacta, porque si no, no va a conseguir liberar el mecanismo de la cerradura. Bueno, una vez que tenemos ya todo ya recortado, ponemos en la cerradura la llave original, vemos que funciona perfectamente, se abre, se cierra, correcto. Así que ha llegado la hora de comprobar nuestra llave clonada. La metemos con mucho cuidado porque al ser una planchita de aluminio bien delgada se nos puede estropear o doblar. Y con un tensor vamos dándole, pero si vemos que no va es porque igual está mal hecha nuestra réplica, o puede ser que la cerradura necesite ser engrasada. Para ello el WD-40 es lo mejor para las cerraduras, así que con esto nos aseguramos que va a quedar totalmente desbloqueada, o al menos no se va a encasquillar. Bueno, vemos que la cerradura está bien, no es falsa ni está rota, por lo tanto vamos a probar ya con el tensor, y si todo es correcto, que es, ahí está girando, hemos hecho una llave clonada, simplemente pues eso, copiando con un lapicero y una hoja de papel el diseño de esta llave. Así que nada, otra cosa más que sabemos hacer. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.